Lo primero que vamos a tener que hacer es ver que sea una ecuación de oxidorreducción y por lo tanto para ver si es una ecuación de oxidorreducción tenemos que comprobar que haya cambios en los números de oxidación. Bueno, esta ya la habíamos comprobado. El manganeso acá actuaba con +7 y acá actuaba con +2 y después tenías al yodo que estaba con -1 y acá estaba con +5. ¿Sí? O sea que esta es una ecuación de oxidorreducción. Este método te va a decir entonces, primero chequea que sea una ecuación de oxidorreducción y después vamos a tener que hacer algo con esto. Veamos que el manganeso pasó entonces de 7 a 2. O sea, disminuyó, se redujo su número de oxidación, por lo tanto se reduce. Si se reduce es el agente oxidante y está ganando electrones. Si miras al yodo, el yodo pasó de -1 a +5, aumentó su número de oxidación, por lo tanto perdió electrones, se oxidó, y si es el que se oxida, entonces también es el agente reductor. Bien, el método te va a decir, mira, agarra la ecuación y una vez que ya viste los números de oxidación, ¿sí? Lo que te dice es, mira, separá lo que vos sepas que son iones, porque te vas a tener que poner a mirar los iones en los que intervienen estas sustancias que cambiaron su número de oxidación. Entonces vos vas a separar por acá, el oxígeno queda agarrado al manganeso. El manganeso forma oxoácidos, hay 2 o 3. El manganeso, creo que es el cromo, en algunos casos forma oxoácidos. Y por eso se formó esta oxosal, porque es como que el manganeso estaría actuando como un no metal en esos casos. Y aparece muchísimo, por eso también lo menciono, porque aparece este manganato de potasio, aparece muchísimo como agente oxidante. O sea, lo van a encontrar un montón de ecuaciones y es el que se va a estar reduciendo. Bien, acá también tenemos un enlace iónico, así que esto se separa en dos. Acá lo podemos separar también. Esto formaría parte de ácido base, que no lo vemos. Créanme que se separa el cloro y el hidrógeno se separan. Una sal binaria, enlace iónicos, se separa los iones. Este es un oxosal, esta ya sabemos que es un enlace iónico, el metal que forma un catión y el grupo del yodo con el oxígeno forma un anión. Entre ellos están unidos con enlace covalente, pero eso es un anión formando la oxosal. Entonces eso se separa. Esto es un enlace iónico, así que se ioniza. Esto es una molécula, no se separa. La dejamos, el agua queda solita. Todas estas separaciones yo las fui anotando abajo. ¿Sí? Anoté el potasio separado del manganato, el potasio separado del yodo, el hidrógeno separado del cloro, el manganeso separado del cloro, el potasio separado del iodato, el potasio separado del cloro y la molécula de agua. Este paso no es estrictamente necesario, pero sirve para ver quién se separó y no hacer lío, porque esto no se separa y esto no se separa. Y si nosotros los separáramos y nos quedáramos solo con el yodo, hacemos lío. Entonces, en principio, conviene hacer la separación. Y entonces, ahora lo que te dice el método es, cuando vos ya distinguiste todas las separaciones iónicas que hay, quédate con las que se oxidan y las que se reducen, o sea, las que cambiaron de número de oxidación. En nuestro caso, las que cambiaron eran la del manganeso unido al oxígeno, que quedó después del otro lado solito, y la del yodo, que como reactivo estaba solo y como producto estaba unido al oxígeno. Ahora vamos a empezar a trabajar sobre esas dos ecuaciones. Vale la pena acordarse y ponerle esto al principio cuando uno está aprendiendo, así practica. ¿Sí? Y decir, bueno, el manganeso reduce su número de oxidación, se reduce, el yodo aumenta su número de oxidación, se oxida. Lo pones ahí al costado. Y el método te dice, primero, haz el balance de masas, o sea, te tenés que fijar que de los dos lados haya lo mismo y la misma cantidad, y después balancea las cargas, porque estamos viendo que acá hay cargas, ¿no? Cargas negativas, cargas positivas. Tiene que haber la misma cantidad de cargas de un lado que del otro. Hacer el balance de masas implica que de los dos lados haya lo mismo. Entonces yo vengo a mirar acá y digo, che, pero pará, manganeso está, pero no tengo oxígeno acá. Acá está el yodo, y acá tengo el oxígeno, pero acá no tengo oxígeno. ¿Qué hago? El método te dice, fíjate que tu ecuación original tiene agua,
¿sí? Y acá tiene hidrógeno, que cuando se disoció formó esto que yo insisto en que lo llamamos protones, porque un hidrógeno con carga positiva, que significa que perdió el electrón, es el protón del hidrógeno. Se lo anota así porque es hidrógeno, un protón es hidrógeno. Entonces tenés los protones estos de hidrógeno y tenés las aguas. O sea que vos podés jugar para balancear las masas con los protones y con las aguas. Entonces el método te va a decir, bien, donde no tengas oxígeno y te haga falta oxígeno, ¿qué podés agregar que tenés en la ecuación original? Agua. Entonces, agarrás la ecuación, la hemi-reacción con la que estamos trabajando y vamos a agregar aguas o protones donde hagan falta. Entonces fíjate que como acá tenés 4 oxígenos, vos vas a agregar 4 aguas, porque las 4 aguas te traen 4 oxígenos. Balanceaste la cantidad de oxígeno, agregaste hidrógenos. Bueno, ahora vemos qué hacemos con los hidrógenos. Vamos a la del yodo. El yodo tiene oxígeno de este lado y de este no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar tantas aguas como oxígenos tengo acá. Tengo 3 oxígenos, agrego 3 aguas. Bien, balanceé los oxígenos, pero metí otro problema, porque ahora metí hidrógenos. Porque al meter el agua, no solo entraron los oxígenos, entraron los hidrógenos. Bueno, acordate que te dijimos que en la original había hidrógenos sueltos, como protones, y aguas. O sea que yo voy a poder agregar ahora hidrógenos. Entonces el siguiente paso va a ser agregar hidrógenos tantos como me hagan falta. Entonces, como yo en la ecuación con la que venía trabajando agregué 4 aguas, 4 por 2 hidrógenos que hay ahí, son 8 hidrógenos que tendría que tener de este lado, o sea que agrego 8 hidrógenos con su carga, porque son lo que agregué son protones. Agregué los hidrógenos disociados. Después, cuando yo junte todo, se van a volver a unir con lo que tenga que unirse el hidrógeno en la ecuación original, que ya lo vimos, estaba unido, creo que con el cloro. Abajo pasa lo mismo, yo agregué 3 aguas, cada agua trae 2 hidrógenos, o sea que hay 6 hidrógenos de este lado, voy a tener que agregar 6 H más de este lado, o sea, 6 hidrógenos, 6 cationes de hidrógeno, 6 protones, como le quieran decir. Ahora tengo que compensar la carga, te decía el método. Bueno, entonces contemos las cargas que tenemos. Yo acá ya empecé a contar para ser más rápido. Entonces, fíjense, este de acá, el manganeso, cuando bajó con el oxígeno, bajó con una carga negativa. Yo le agregué los hidrógenos, que tienen carga positiva y son 8. O sea que tenemos 8 y acá tenemos menos 1. Más 8 menos 1 me da 7. Del otro lado tenías el manganeso que venía como un catión más 2 y el agua que tiene 0. ¿Sí? O sea que del otro lado te quedó más 2. Yo tengo que hacer que estos dos sean iguales agregando electrones. Acuérdense, estamos transfiriendo, son ecuaciones, son reacciones donde se transfieren electrones. O sea que lo otro que puedo hacer para balancear las cargas es transferir electrones. Entonces voy a decir, che, para que 7 se transforme en 2, y le voy a tener que agregar 5 cargas negativas que se compensan con estas 7 cargas positivas y hacen que del otro lado me queden 2 cargas positivas. Siempre el que se reduce va a tener las cargas de electrones de este lado. Eso lo van a ir viendo con los ejercicios, que te sirve como regla para ver si te equivocaste. Pasás al yodo. El yodo bajó con una carga negativa y del otro lado el iodato tenía una carga negativa. Pero cuando agregaste las aguas de un lado y agregar los protones, vos pusiste 6 cargas positivas de este lado. O sea que tenés 6 cargas positivas contra una negativa, te quedaron 5 positivas. Contra las originales que eran menos 1. Entonces vos tenés que hacer que agregando electrones que son cargas negativas, se te transforme estas dos en iguales. O sea que lo que tenés que hacer es este 5, agregar tantos electrones como para que se te cancelen y te queden una carga negativa. ¿Qué vas a hacer? Vas a agregar 6 electrones. De vuelta, el que se oxida gana los electrones y pierde los electrones y los pierde de este lado. En la ecuación original, todo esto que yo dibujé separado, estas reacciones ocurren al mismo tiempo. Esto de acá se está mezclando y produce esto que está acá. Estos electrones se combinarán de tal manera, uno pierde y el otro gana. ¿Qué significa que uno pierde y que el otro gana? Significa que cuando yo estoy haciendo este método, la cantidad de electrones que tengo acá arriba tiene que ser la misma cantidad que tengo acá abajo. Tiene que ser la misma.
¿Por qué? Insisto, porque estas dos reacciones es un análisis de lo que pasa en la reacción original, que ocurre todo al mismo tiempo. Y entonces, si uno está perdiendo, el otro está ganando, y tiene que estar siempre al mismo tiempo, y parte de balancearlo será que la misma cantidad de electrones que gana uno tiene que estar perdiéndola el otro. Entonces, ¿qué te dice el método? Te dice, vos llegaste hasta acá. Bueno, busca qué número más cercano hay para estas cantidades de electrones. El número más cercano en general es decir, a 5 lo multiplico por 6 y a 6 lo multiplico por 5. Sería el múltiplo como un mínimo. Pero el método lo que te va a decir entonces es, como vos necesitas la misma cantidad de electrones que ganás y que perdés, agarrá la ecuación de arriba y la multiplicás por la cantidad de electrones de abajo. Agarrá la ecuación de abajo, la multiplicás por la cantidad de electrones de la de arriba. Y esto significa que vos vas a multiplicar a todo por 5 y a la de arriba todo por 6. O sea, vas a hacer 5 por 6, 8 por 6, 1 por 6, 1 por 6, 4 por 6. A la de abajo vas a hacer 3 por 5, 1 por 5, 1 por 5, 6 por 5, 6 por 5. Entonces lo volvés a escribir. Te quedan 30 electrones, 8 por 6, 48, 1 por 6, 6, 1 por 6, 6, 4 por 6, 24. Y a la de abajo era por 5, entonces eran 3 aguas por 5, 15, 1 por 5, 5, 1 por 5, 5, 6 por 5, 30, 6 por 5, 30. Cuando llegaste hasta acá, ahora vos ya sabés que la cantidad de electrones que se están perdiendo en la primera hemirreacción lo están ganando o están viniendo de la otra hemirreacción. Con lo cual podés empezar a hacer el proceso inverso. Lo que hicimos antes era, al principio de todo, desglosarle, quedarnos con las que queremos analizar porque le cambia el número de oxidación. Ahora que compensamos las masas, compensamos las cargas, vamos a unirlas. Vamos a decir, sumo las dos ecuaciones. Antes las separé, ahora las uno. ¿Cómo las unís? Bueno, sumando todo lo que está de este lado con todo lo que está de este lado. O sea, todo lo que son reactivos con todo lo que son productos. Entonces, escribo todo de vuelta. Como no me entra, lo escribí en dos renglones. Pero entonces fíjate que aparece, vamos a ir marcándolo, el 30, el 48 hidrógenos, los 6 manganatos, después las 15 aguas y los 5 ioduros. Y del otro lado tenías 6 manganesos, 24 aguas, 5 iodatos, 30 protones y 30 electrones. Ahí quedaron todos los reactivos juntos y todos los productos juntos. Vamos camino a unir la reacción final. Entonces ahora el método te dice, bueno, ahora fíjate, porque como estuviste agregando aguas y agregaste protones, puede ser que tengas aguas de los dos lados y tengas protones de los dos lados. Bueno, compensalos, los podés restar, esos los podés restar. Entonces, y los electrones también los podés cancelar. Entonces fíjate, los electrones que tenés acá y los que tenés acá se te cancelan. ¿Por qué? Porque los que ganó uno los perdió el otro. Las 15 aguas que tenés acá del lado de reactivos, tenés 24 del lado de los productos. O sea que en realidad es como si tuvieras del lado de productos, y lo escribí acá abajo, 9. ¿Sí? Las 15 aguas se te van y te quedan de las 24 menos 15 te quedan 9. Lo otro que puedes hacer es con los protones, que tenés 48 de un lado y del otro 30. Entonces estos 30 de acá se te van a desaparecer porque se te compensan con estos 48 que desaparecen y quedan 18. Entonces volvés a escribir. Los electrones ya no están, te quedan los 18 protones, los 6 manganatos, los 5 ioduros. Y del otro lado te están quedando los 6 manganesos, las 9 aguas y los 5 iodatos. Cuando llegaste hasta acá, si por alguna razón te quedaron todos números múltiplos, los podés simplificar. Si no, listo, ya está. Esta sería la solución, pero la solución que la tenés que contrastar con la original. Entonces ahora volvés a la original y decís, donde aparezca manganato, tiene que haber 6 de eso. O sea que en principio acá tendría que haber un 6. Donde aparezca el yodo, tiene que haber 5. O sea que acá tendría que haber un 5. Donde aparezcan los hidrógenos, tienen que aparecer 18. Vas para el otro lado. Donde aparece el manganeso, tiene que haber 6. Acá tiene que haber un 6. Donde aparecen las aguas, acá tiene que haber un 9. Y donde aparece el iodato, tiene que aparecer el 5. Una vez que hiciste eso, tenés que chequear, porque acordate que no todas las especies bajaron. Por ejemplo, el cloro y el potasio no estaban en las semireacciones. Cuando vos te pusiste a analizar los números de oxidación, no estaban ahí. Entonces es probable que tengas que hacer algún ajuste. Entonces el método te dice, una vez que llegaste acá, revisá. Entonces vos empezás a contar y fíjate que manganesos te vas a encontrar que tenés 6 de un lado y 6 del otro. Cuando contás los potasios de los reactivos, tenés 11 y acá tenés 5 y te está faltando algo. No desesperes, te falta, lo dejamos. Del yodo tenés 5 y del otro lado también tenés 5. Del cloro tenés 18 y de este lado tenés 12 y te está faltando algo. Pero fíjate que el cloro y el
potasio, dijimos que eran los que no aparecían, están juntitos acá. El cloro y el potasio están juntitos, así que quizás podemos hacer algo para solucionar el problema. Los oxígenos los contás y te dan 24 de cada lado, los hidrógenos los contás y te dan 18 de cada lado. Se los dejo, ponen pausa y los cuentan. Entonces fíjate que cuando vos mirás y decís, fíjate que de los potasios y de los cloros, que son los que no tenés compensados, de un lado tenés que tener 11 y del otro lado, perdón, de este lado tenés que tener 11 potasios y 18 cloros, vos acá necesitas llegar de 5 a 11 y de 12 a 18 y oh casualidad lo mirás y decís de 5 a 11, ¿qué te falta? 6. Y si lo pones acá también, haces que de 12 más 6 te dé 18. Con lo cual te está diciendo que acá tenés que agregar, no un 16, perdón, un 6. No te lo dio el método te ayudó a que llegaras a ese numerito. Entonces sí, ahora sí, la ecuación sería un 6 acá, un 5 acá, 18 acá, 6 acá, 5 acá, 6 y 9. Y esta ecuación está balanceada a través del método que se llama ión-electrón. ¿Por qué? Porque vos miraste los iones de las sustancias de las especies químicas que habían cambiado su número de oxidación y compensaste las masas y después la cantidad de electrones. Y volviste para atrás. Lo que habías dividido lo volviste a unir. Y una vez que lo uniste, lo revisas.